Hola a todos, nosotros somos el grupo número uno, el cual está compuesto por Pamela Ramírez, Jadel Delaican, Juan Camilo Álvarez y yo, Juan Sebastián Díaz. Nos corresponde exponerles los gráficos de dispersión y el TreeMap. Para comenzar, mi compañero Jadel entrará a darles todo el detalle y la explicación de cómo crear estos dos tipos de gráficos utilizando la herramienta de Tableau Public. Con él podremos ver eh, qué datos mover a filas, qué datos mover a columnas y el paso a paso para poder llegar a este resultado, que es un gráfico de dispersión en donde él entrará también a darles un detalle muy superficial del resultado y la interpretación de las variables. Adicional, nos dará la explicación de cómo llegar a crear un tree map utilizando la herramienta de Tableau Public y posteriormente mi compañero Juan Camilo Álvarez nos dará la explicación, todo el detalle, cómo interpretar las variables y en general el análisis que debemos hacer con un gráfico de dispersión. Con él podemos tocar temas como datos dentro de la media o datos comunes y datos atípicos. Y también nos dará el detalle de por qué se dan esos dos tipos de datos. Por último, mi compañera Pamela Ramírez entrará a explicarles todo lo que es un tree map, en qué casos usarlo, qué facilidades nos brinda este tipo de diagrama o de gráfico y adicional la importancia del área en este tipo de gráfico para poder diferenciar el peso de una variable dentro de un total. En este momento, pues vamos a dar inicio a la explicación del ejercicio de la semana número 4, que tiene que ver un poco con visualización de datos, particularmente en la plataforma de Tableau. Para esta ocasión yo voy a explicar rápidamente un poco sobre cómo vamos a crear las visualizaciones que nos corresponden. En particular, vamos a hacer un diagrama de dispersión y un tree map correspondiente a la base de datos proporcionada. En este momento ya tenemos la base de datos cargada y pues podemos identificar así rápidamente que corresponde a una base de datos de ventas de un producto o un servicio en particular con cierta información interesante. Por ejemplo, la ubicación geográfica del destino de estas ventas, eh, las fechas de facturación en cuando se hacen pues las respectivas ventas, los códigos de la mercancía que se encuentra en stock, los clientes pues, que hacen parte de esta compañía, las órdenes por cliente, los precios unitarios de los productos y servicios que se comercian y el precio total de estos productos y servicios, ¿vale? Entonces, en el caso inicial, vamos a hacer primero un diagrama de dispersión, donde para este caso queremos analizar las cantidades vendidas por la compañía en relación con cada uno de sus precios unitarios, o al menos el precio unitario promedio, pero que queremos ver cómo se comporta este precio promedio al cual venden cada producto en las diferentes regiones o países del mundo. Entonces, para esto nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a construir el gráfico de la siguiente manera. Vamos a llevar las cantidades corresponden pues a los datos o a la información de las ventas de la compañía en términos de unidades vendidas, lo colocamos en la parte de columnas, luego nos vamos a precio unitario, lo desplazamos a la parte de las filas. En este caso, como les mencioné, lo que queremos hacer es hacer un análisis de el precio unitario promedio. Entonces lo que hacemos es que esa variable eh, pues la expresamos como el promedio o el precio promedio de esas ventas. Y como les mencionaba, finalmente lo que queremos hacer es un análisis por regiones para poder identificar muy bien cómo es ese comportamiento de ese precio promedio. Lo que hacemos es que arrastramos el país hacia la parte de colores, no importa que le damos a aceptar, y de manera rápida lo que identificamos es lo siguiente. Vemos una concentración muy alta de los datos, ¿sí? En este sector. Ya mis compañeros pues tendrán un poco de tiempo para explicarles qué quiere decir esto, pero lo importante de esta información o de estos gráficos de dispersión es que nos permite identificar estas concentraciones y además nos permite identificar datos atípicos dentro pues de esta base de datos que nosotros tenemos. Más adelante mis compañeros les van a dar la explicación económica de pues porque se evidencia, digamos, esta situación.
¿sí? Y frente al segundo gráfico vamos a hacer algo muy similar, vamos a analizar un poco lo que es el comportamiento de esas ventas, pero en este caso en particular vamos únicamente a analizarlo por regiones del mundo. En ese caso, nuevamente, pues colocamos aquí las cantidades y acá nuevamente vuelve y juega los países. Si ustedes se dan cuenta, aquí a mano derecha nos aparecen todos los tipos de gráficos sugeridos que podríamos utilizar en este caso y en particular, pues vamos a utilizar el gráfico denominado TRIMAP, ¿sí? Entonces acá lo que estamos observando es que este gráfico nos muestra, de acuerdo, entre más grande sea el cuadro, quiere decir que mayor es el valor. En este caso lo que nos quiere decir es que este país en particular pues representa la mayor número de ventas, ¿sí? Y pues en esa misma medida pues el resto de cuadros. Como les mencionaba, pues ya mis compañeros les van a explicar a más detalle este comportamiento. Luego de hacer todo un, digamos, embellecimiento de los gráficos, podemos tener como resultado, en el primer caso, como les mencionaba, pues el gráfico de dispersión que corresponde a la relación de la cantidad de artículos vendidos según precio unitario promedio y según el país. Y en el segundo caso, el TRIMA, que corresponde a la cantidad de artículos vendidos según país. Más adelante mis compañeros, pues como les mencionaba, les van a explicar finalmente los resultados o los principales insights de los gráficos presentados. Como bien menciona mi compañero, el gráfico de dispersión permite una visualización de todos los datos para encontrar la información y cómo poder llegar a entenderla y a verla. En este caso, pues si la información está concentrada como en coordenadas similares, entendiendo que las coordenadas son el eje X de cantidades y el eje Y de precio eh, unitario promedio. Entonces, entender si están pues como concentradas en un punto o si hay algunos como puntos atípicos pues como que entrar a analizar y con base en eso tomar decisiones. Entonces, en este análisis, haciendo como una conceptualización económica, podemos ver que con base a estos dos ejes que ya pues, previamente se explicaron, se puede evidenciar que la mayoría de los países, que son todas estas bolitas que están aquí, y que acá de todas formas también podemos ver pues como los colores y cuáles son los países que están en el análisis, venden el producto de forma similar. Y esto se puede ver acá abajo. ¿Por qué? Porque me lo venden a un precio unitario como de unos números que oscilan entre un 2,2 y máximo 10, que son los que podemos ver aquí. Y venden aproximadamente 150.000 unidades, pues, como en promedio de todo el grupo, de todo el lote. En ese rango de cantidades y precios se encuentra como el pareto de los datos, como la mayor cantidad. Pero bueno, ¿para qué sirve puntualmente un gráfico de dispersión como estos que nos permite Tableau? Nos muestra como esos datos atípicos, qué está pasando con ellos y cómo poderlos manejar. En este caso, vemos que en este eje X, que es el de las cantidades, hay un país que se aleja del lote totalmente, que es United Kingdom. Entonces, ¿qué está pasando con él? Lo que tenemos que entrar a analizar es que está vendiendo 4 millones de unidades aproximadamente, más de 4 millones a un precio promedio de un 4,5. Entonces, ¿qué se puede decir? Que está vendiendo un precio muy similar a lo que está vendiendo el resto de países, pero está vendiendo mucho más. Entonces, pues desde una lógica de la oferta y demanda se podría entender como que a precios más bajos pues se va a generar más demanda, pero ¿por qué entonces esto no está pasando con el resto de países? Entonces ahí ya tocaría entrarse a preguntar como qué es lo que está ocurriendo puntualmente acá o por qué en los otros países no se está cumpliendo como esa ley de oferta y demanda. Entonces tocaría entrar a hacer como estudios o a dar como una puntualización de qué está pasando allí. Y pues eso es lo interesante de todos esos ejercicios de analítica, de poder entender como que podemos abstraer de esos temas y como de esos insights que vamos encontrando. Ahora bien, veamos estos otros dos puntos como atípicos o distintos
en donde está Hong Kong, que vende a un precio mucho, o sea, muy superior a lo que vende el lote que está por acá, pero vende unas cantidades muy similares, o sea, vende 4.769 unidades, pero a un precio de 42.5, es decir, como el máximo que era, pues, más o menos un 8.6 que vendía Portugal en precio, este lo está casi que más que quintuplicando. Entonces toca también entrar a entender qué es lo que está pasando allí. Si venden unas unidades muy similares, ¿por qué lo tienen que vender a un precio mucho mayor para alcanzar esas unidades? O sea, ¿qué está pasando en el entorno geopolítico o macroeconómico del país? Pues en este caso China, para que eso se esté dando de esa forma. Y también otro gigante asiático que es Singapur, está pasando lo mismo, pero todavía más acentuado porque para vender 5.000 unidades aproximadamente lo tienen que vender a un precio de 109.6. Entonces también entender qué es lo que está pasando, porque los precios están mucho más altos, entender de pronto ya entrar a hacer un ejercicio del IPC o de esas variables macroeconómicas del PIB y demás, para ver también qué está pasando con Asia, pues porque los dos puntos atípicos son de países asiáticos. Entonces se puede entrar a entender cómo qué es lo que está pasando por allá, por acá en Europa también entrar a entender qué es lo que está pasando con el Reino Unido para tomar decisiones. Y también vale la pena entender cómo acá en coordenadas donde hay cantidades altas y precios altos, no hay países. Posiblemente es porque, pues, de acuerdo como a la dinámica económica y comercial, pues a precios altos no van a haber cantidades altas demandadas, posiblemente es por eso y se está cumpliendo la ley económica, pero entonces, pues sí toca entrar a entender con base en eso qué está pasando con esos otros datos atípicos. Entonces, en conclusión, este tipo de gráficos como el de dispersión nos ayuda a entender todos esos puntos y entender cómo hacia qué lado nos podemos ir en la toma de decisiones cuando nos encontremos con este tipo de datos o este tipo de resultados. Los gráficos de Trimap permiten demostrar datos de gran cantidad y además permiten una mejor visualización, ya que se demuestran en forma de rectángulos y se pueden distinguir adicionalmente por colores. El área de cada rectángulo es proporcional a la cifra representada. En este segundo gráfico se desea demostrar la cantidad de artículos vendidos según el país. De acuerdo a estos datos seleccionados, podemos evidenciar el comportamiento de la cantidad de unidades vendidas de una compañía versus la región, en donde a su vez también podemos visualizar que entre más grande sea el recuadro, mayor será la venta de unidades de cada producto. Por lo tanto, la mayor representación de ventas para este caso la podemos observar en los países de Reino Unido, los cuales tienen una mayor área. Le siguen Países Bajos, luego Irlanda y así sucesivamente hasta llegar al de menor representación, que en este caso sería Japón. De esta forma podemos visualizar de una manera más gráfica los datos y determinar gráficamente los resultados de una muestra. Esperamos que este video les haya servido para poder entender cómo crear dentro de Tableau Public un gráfico de dispersión y un Trimap, y adicional cómo interpretar estos dos tipos de gráficos. Muchas gracias a todos por su tiempo.